En México hay historias que no aparecen en los expedientes completos, no porque no existan, sino porque alguien se aseguró de que quedaran incompletas. Esta comienza con un hallazgo que nunca debió hacerse público, en un lugar donde la ley solo existe en letreros oxidados. Un nombre tachado de un registro oficial, una llamada que duró menos de 10 segundos, y una decisión tomada por miedo, no por maldad. Durante años, nadie preguntó, nadie quiso saber, hasta que una cadena de silencios empezó a romperse, uno por uno. Lo que vas a escuchar no es una leyenda urbana ni una exageración, es una crónica armada con testimonios, omisiones y consecuencias reales. Y cuando todo encajó, ya era demasiado tarde para detenerlo. El pueblo se llamaba San Isidro del Monte, aunque nadie lo llamaba así. Para los mapas oficiales, era una mancha pequeña entre cerros secos del norte de México. Para quienes vivían ahí, simplemente el monte. Un lugar donde las calles no tenían nombres, solo referencias. La que baja al arroyo, la de la tienda cerrada, la que no se cruza de noche. En 2009, San Isidro no aparecía en las noticias. No porque no pasara nada, sino porque todo lo que pasaba se resolvía antes de llegar a un periódico. El comandante municipal, Julián Ortega, llevaba 11 años en el cargo. Demasiados, según la ley. Suficientes, según la costumbre. Ortega era de los que aprendieron a sobrevivir sin hacer ruido. No era violento, no levantaba la voz, no usaba pistola más de lo necesario. Su poder no venía de imponer miedo, sino de administrar silencios. Sabía cuándo mirar a otro lado, sabía cuándo firmar un reporte incompleto y, sobre todo, sabía cuándo no preguntar. La mañana del 14 de abril empezó como cualquiera. Calor desde temprano, polvo suspendido en el aire, el sonido de una radio vieja transmitiendo música norteña en la comandancia. A las 7:18 de la mañana, entró una llamada al teléfono fijo. Nadie contestó de inmediato. Ortega estaba terminando un café cuando el aparato volvió a sonar. «Comandante», dijo una voz joven, tensa. «Encontramos algo en el kilómetro 27, en el Camino Viejo». No dijo un cuerpo, no dijo un muerto. En San Isidro, las palabras se escogían con cuidado. Ortega colgó sin responder. Tomó las llaves de la patrulla y salió solo. El Camino Viejo era una brecha de terracería que casi nadie usaba desde que abrieron la carretera nueva. A los lados, matorrales secos y árboles torcidos por el viento. El hallazgo estaba a unos 20 metros del camino, cubierto parcialmente con una lona negra. No había sangre visible, no había casquillos. Eso fue lo primero que llamó la atención de Ortega. Lo segundo fue el olor, no reciente, pero tampoco antiguo, un punto intermedio incómodo. Bajo la lona había un hombre. Ropa limpia, botas caras, ninguna identificación en los bolsillos, el rostro intacto, solo una marca oscura alrededor del cuello, como si algo delgado y firme hubiera hecho su trabajo con precisión. Ortega se quedó de pie varios segundos sin moverse. No por sorpresa, por cálculo. En otros municipios, eso habría activado protocolos, peritos, llamadas a la fiscalía. En San Isidro, activó otra cosa: memoria. Ortega reconoció las botas, no al hombre, pero sí el tipo de botas. Las había visto antes, semanas atrás, en la gasolinera del Entronque. Las usaban los que no eran del pueblo y no pedían permiso para estar ahí. Ese fue el primer momento en el que Ortega entendió que no estaba frente a un crimen común, sino frente a una decisión que podía costarle la vida. Regresó a la patrulla. Encendió el radio, pero no habló. Volvió al pueblo sin recoger el cuerpo. A las 8:02 de la mañana,
Entró a la comandancia y cerró la puerta. El subcomandante, Raúl Medina, notó algo raro de inmediato. Ortega no se quitó la gorra. No se sentó. Solo dijo una frase. Hoy no pasó nada en el kilómetro 27. Medina no preguntó más. Nadie lo hizo. Esa misma tarde, una camioneta sin placas entró al pueblo. Se estacionó frente a la comandancia. Bajaron 2 hombres. No portaban armas visibles, pero no las necesitaban. Ortega salió a recibirlos como si los estuviera esperando. La conversación duró menos de 5 minutos. Nadie escuchó lo que dijeron, pero sí vieron cómo uno de los hombres sacó una carpeta delgada y se la entregó al comandante. Antes de irse, le dijeron algo al oído. Esa noche, Ortega no durmió. La carpeta contenía copias de documentos oficiales, reportes, actas, oficios. Todos llevaban su firma. Todos estaban incompletos. Eran errores menores, técnicamente corregibles, pero juntos formaban un patrón. Un patrón que en manos correctas podía convertirse en una acusación grave. El mensaje era claro. El silencio tenía un precio y también una garantía. Al día siguiente, el cuerpo del kilómetro 27 ya no estaba. Nadie lo levantó oficialmente. Nadie lo reportó. En el libro de novedades de la comandancia, el espacio de ese día quedó en blanco. Y así, sin sirenas ni expedientes, un hombre desapareció por segunda vez. Durante las semanas siguientes, San Isidro cambió de forma sutil. No hubo balaceras, no hubo amenazas públicas, pero empezaron a llegar más camionetas desconocidas, más hombres que no compraban en las tiendas locales, que no saludaban, que solo observaban. La gente empezó a encerrarse más temprano. Las fiestas se cancelaron sin explicación. El padre de la iglesia dejó de mencionar ciertos nombres en las misas. Ortega intentó convencerse de que había hecho lo correcto. No es mi guerra, se repetía. Yo solo cuido el orden. Pero el orden, poco a poco, dejó de parecerse a lo que él conocía. Un martes por la mañana llegó una solicitud formal desde la capital del estado. Pedían información sobre una persona desaparecida. Nombre: Ernesto Lira Montoya. Última ubicación conocida: carretera secundaria, zona de San Isidro del Monte. Ortega leyó el oficio 3 veces. El nombre no le decía nada, pero la fecha sí. Coincidía exactamente con el día del hallazgo. Tenía 72 horas para responder. Si decía la verdad, rompía el acuerdo implícito. Si mentía, dejaba una huella escrita. Por primera vez en años, cualquier opción implicaba consecuencias. Esa tarde, Ortega caminó solo por el pueblo. Observó las casas, la escuela, la plaza. Pensó en su esposa, en su hijo que estudiaba fuera. Pensó en todo lo que había protegido, creyendo que así se mantenía a salvo. Pero no vio al hombre que lo seguía desde la esquina de la farmacia. Esa noche, alguien dejó una nota bajo la puerta de su casa. No tenía amenazas, solo una frase escrita a mano. Hay silencios que se cobran con tiempo. Ortega entendió que ya no estaba decidiendo si hablar o no. Estaba decidiendo cuándo. Y mientras tanto, en algún lugar fuera de San Isidro, alguien más empezaba a hacer preguntas que nadie en el pueblo quería escuchar. La historia apenas estaba tomando forma. El oficio de la capital no se contestó en 72 horas, tampoco en una semana. Ortega pidió una prórroga usando un pretexto administrativo absurdo. Fallas en el archivo municipal, personal incompleto, problemas de conectividad. Excusas pequeñas, creíbles. Las mismas que había usado durante años sin consecuencias. Pero esta vez, el silencio empezó a pesar distinto. En la capital del estado, la solicitud no venía de un escritorio cualquiera. Estaba firmada por la Unidad de Personas No Localizadas, y detrás de ese sello
había una mujer que no acostumbraba a soltar los casos con facilidad, la licenciada Mariana Fuentes. Fuentes llevaba 4 años en la unidad. No era nueva, pero tampoco estaba quemada. Todavía creía que algunos expedientes se podían resolver. El nombre Ernesto Lira Montoya había llegado a su escritorio por insistencia de una sola persona: su hermana. Ernesto no era un santo, tampoco un criminal conocido. Era operador logístico para empresas que se movían en la línea gris entre lo legal y lo tolerado. Sabía manejar rutas, tiempos, contactos. Lo último que dijo antes de desaparecer fue que tenía que cerrar un pendiente en un pueblo chico donde la policía no molestaba. Ese pueblo era San Isidro del Monte. Cuando Fuentes revisó el mapa, algo le llamó la atención. La brecha del kilómetro 27 aparecía marcada en otros reportes antiguos. No por homicidios, por omisiones, incidentes incompletos, accidentes sin heridos registrados, llamadas sin seguimiento. San Isidro no era un foco rojo, era algo peor, un punto ciego. Fuentes solicitó refuerzos para una visita de verificación. La respuesta fue tibia. No hay elementos suficientes, le dijeron. Es un municipio tranquilo. Traducción: no metas ruido donde nadie lo quiere. Decidió ir sola. Mientras tanto, en San Isidro, Ortega empezó a notar cambios más concretos. La camioneta sin placas ya no era una, eran varias. Algunas entraban de noche y salían antes del amanecer. Otras se quedaban estacionadas en las afueras, como marcando territorio. Raúl Medina, el subcomandante, empezó a beber más. Una madrugada le confesó a Ortega algo que llevaba semanas guardando. Uno de los hombres foráneos le había preguntado directamente por los archivos viejos de la comandancia, no con amenazas, con familiaridad. Como si ya supiera lo que hay ahí, dijo Medina, como si ya los hubiera leído. Eso fue lo que quebró algo en Ortega, porque entendió que el acuerdo inicial no era para protegerlo. Era para usarlo mientras fuera útil. El silencio ya no era un escudo. Era una cuerda floja. 2 días después, llegó Mariana Fuentes al pueblo. No anunció su visita. No pidió escolta. Se presentó en la comandancia a las 10:37 de la mañana con una carpeta bajo el brazo y una credencial colgada del cuello. Ortega la reconoció de inmediato como alguien que no iba a aceptar respuestas vagas. «Vengo por el caso de Ernesto Lira Montoya», dijo ella sin sentarse, «y por un posible hallazgo no reportado el 14 de abril». Ortega negó con calma, demasiada calma. «Aquí no pasó nada ese día», respondió. «Tenemos registros. Fuentes pidió verlos. El libro de novedades estaba incompleto. No falsificado. Incompleto. Un error básico, pero repetido justo en la fecha clave». Fuentes no sonrió. No levantó la voz. Solo anotó algo en su libreta. «¿Puedo ver el kilómetro 27?» preguntó. Ortega sabía que decir que no levantaría sospechas. Sabía que decir que sí lo exponía. Eligió la tercera opción. «Está lejos y el camino es malo. No hay nada que ver». Fuentes cerró la libreta. «Entonces iré sola». La brecha seguía igual que semanas atrás. Polvo, matorrales, silencio. Pero Fuentes notó algo que Ortega había decidido no ver. Huellas recientes de neumáticos que no correspondían a vehículos locales. Demasiado anchas, demasiado profundas. A unos metros del punto donde había estado el cuerpo, encontró restos mínimos. Un fragmento de lona negra enterrado a medias, una colilla aplastada que no se vendía en el pueblo y algo más inquietante. Una estaca de madera, clavada como señal, casi invisible para quien no la buscara.
Fuentes tomó fotos, marcó coordenadas, no levantó nada. Sabía que el primer error en un lugar así era actuar como si estuviera sola. Esa noche, se hospedó en la única posada abierta. A las 2:14 de la mañana, alguien tocó a su puerta. No insistió, no habló. Cuando abrió, no había nadie, solo una caja pequeña en el suelo. Dentro había un teléfono viejo, encendido. En la pantalla, un solo mensaje: váyase. Fuentes no se fue. A la mañana siguiente solicitó apoyo directo a la Fiscalía Regional. Esta vez no lo hizo como rutina, sino como advertencia. Informó que había indicios de encubrimiento municipal y posible participación de terceros armados. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Demasiado rápida. Le asignaron 2 agentes, pero no para investigar, para acompañarla de regreso. Ortega se enteró esa misma tarde. Nadie se lo dijo directamente, pero el pueblo habla, siempre habla. Supo que Fuentes estaba incomodando a las personas equivocadas. Supo que su presencia había acelerado algo que él había intentado retrasar. Esa noche, volvió a encontrar una nota bajo su puerta, esta vez diferente. No todos los silencios se compran. No estaba firmada. No hacía falta. Ortega empezó a entender que había más de un grupo moviendo piezas, que el cuerpo del kilómetro 27 no era un mensaje aislado, sino parte de una disputa más grande, y que él estaba en medio sin haberlo elegido realmente. Al mismo tiempo, Fuentes logró enviar un respaldo digital de sus hallazgos a un servidor externo. Lo hizo desde su teléfono personal usando una red inestable. No era un informe completo. Era suficiente para dejar constancia de que había visto algo. Si algo le pasaba, ya no podrían decir que nunca estuvo ahí. La mañana en que dejó San Isidro, Ortega la observó desde la comandancia. No se despidieron, no se miraron. Ambos sabían que ese no era un cierre, sino una pausa. Horas después, Ortega recibió una llamada desde un número desconocido. «El equilibrio se rompió», dijo la voz. «¿Y eso siempre se cobra?» La llamada duró 6 segundos. Esa noche, el pueblo se quedó sin luz durante casi 1 hora. Cuando volvió, una camioneta estaba estacionada frente a la casa de Ortega. No se movió. No tocó el claxon, solo estuvo ahí, con el motor encendido. Ortega no salió. Por primera vez desde el 14 de abril, aceptó algo que había estado evitando. El problema ya no era qué había pasado en el kilómetro 27. El problema era lo que estaba a punto de pasarle a San Isidro. Y esta vez, no había manera de fingir que no estaba involucrado. La camioneta frente a la casa de Ortega se fue al amanecer. No dejó marcas visibles, ni ruido, ni aviso. Solo la certeza de que alguien había estado ahí toda la noche, vigilando, midiendo, esperando. Ortega no fue a la comandancia ese día, avisó que estaba enfermo. Nadie cuestionó la ausencia. En San Isidro, cuando alguien poderoso dejaba de aparecer, lo sensato era no preguntar. Desde su casa, comenzó a revisar la carpeta que le habían entregado semanas atrás. La había guardado sin abrirla del todo, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Ahora la leyó con detenimiento. Había algo que no había notado antes. No todos los documentos eran suyos. Había firmas falsas, actas alteradas, reportes que nunca habían pasado por su escritorio. Alguien había estado construyendo un expediente paralelo, uno diseñado no solo para incriminarlo, sino para usarlo como pieza de cambio. Por primera vez, Ortega entendió que su caída ya estaba escrita y que aún no había ocurrido porque seguía siendo útil. Mientras tanto, Mariana Fuentes no regresó directamente a la capital.
cambió de ruta. Se detuvo en una ciudad intermedia y se reunió con un viejo contacto de la Fiscalía Federal. No buscaba un operativo, buscaba contexto. Le mostraron algo que no esperaba: un mapa de disputas recientes por control logístico en la región. Rutas secundarias, brechas olvidadas, municipios pequeños donde la autoridad local llevaba años sin rotación real. San Isidro del Monte aparecía marcado, no como centro de operaciones, sino como punto de entrega temporal. Un lugar limpio, con policías previsibles y archivos manejables. Ernesto Lira Montoya había sido enviado ahí a negociar algo que salió mal. No con un cártel grande, sino con una célula emergente que buscaba hacerse visible eliminando intermediarios. El problema era que Ernesto sabía demasiado. Y alguien decidió que no podía salir vivo. Pero lo que nadie había calculado era la presencia de una fiscal con apellido incómodo y terquedad suficiente para dejar rastro. Fuentes comprendió que no podía avanzar por la vía institucional sin activar alertas internas. Así que hizo lo único que le quedaba: seguir el dinero. Encontró movimientos irregulares ligados a empresas fantasma que coincidían con fechas clave en San Isidro. Pagos pequeños, fragmentados, dirigidos a proveedores locales y a un nombre que no esperaba ver: Raúl Medina, el subcomandante. Mientras tanto, en el pueblo, Medina llevaba días sin dormir. Desde la visita de Fuentes, había recibido mensajes contradictorios. Un grupo le pedía acceso total a los archivos, otro le exigía discreción absoluta. Ambos asumían que él obedecería. Medina no era valiente, pero tampoco era tonto. Sabía que alguien iba a caer, y sabía que si no hacía nada, ese alguien sería él. Una noche, bebió más de la cuenta y terminó hablando con la persona equivocada. Un primo lejano que trabajaba como chofer para una empresa de paquetería. Le contó un problema, sin nombres, sin detalles, pero suficiente para levantar sospechas. Ese primo hizo una llamada, y cuando las llamadas empiezan a cruzarse, el tiempo se acelera. Ortega recibió una tercera nota. Esta vez no estaba debajo de la puerta, sino dentro de su casa. Alguien había entrado sin forzar nada. Elige bien a quien le debes lealtad. Ese mismo día, un convoy pequeño, 3 camionetas, atravesó el pueblo sin detenerse. No era común, no era discreto, era una advertencia visible. Ortega entendió el mensaje. El margen de maniobra se estaba cerrando. Decidió hacer algo que no había hecho en 11 años como comandante: sacar copias. Durante la madrugada, entró a la comandancia y duplicó archivos específicos. No los más graves, no los más obvios, los suficientes para demostrar patrones, fechas repetidas, firmas cruzadas, omisiones sistemáticas. Pruebas de que San Isidro no era un error aislado, sino un modelo. No sabía a quién entregarlos aún. Solo sabía que no podía morir con ellos, porque ahora tenía claro algo que antes se negaba a aceptar. El silencio ya no garantizaba supervivencia. Mariana Fuentes, por su parte, recibió un mensaje cifrado desde un correo temporal. No decía quién lo enviaba, solo contenía una frase y una ubicación. Tienes razón, pero llegas tarde. La ubicación correspondía a las afueras de San Isidro, cerca del kilómetro 27. Fuentes dudó. Sabía que podía ser una trampa. Sabía que nadie daba información gratis en ese contexto. Pero también sabía que las oportunidades no se repetían. Avisó a una sola persona de confianza. No a la fiscalía, no a su jefe, a alguien que podía mover información si ella desaparecía. Regresó al pueblo al anochecer. San Isidro estaba distinto, demasiado silencioso. Las luces apagadas antes de lo habitual,
La plaza vacía, como si alguien hubiera dado una instrucción no verbal. En el punto acordado, encontró algo inesperado. Raúl Medina, solo, nervioso, con las manos temblando. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Ellos saben que hablé». Le entregó una memoria USB. Dentro había grabaciones, fotos, listas de pagos. No completas, no ordenadas, pero reales. «El cuerpo del kilómetro 27 no fue el primero», añadió. «Solo fue el que se salió del guión». Antes de que pudiera decir más, se escuchó un motor acercándose. Medina corrió hacia el monte. Fuentes se quedó inmóvil unos segundos. Demasiados. Porque entendió que ya no estaba investigando un crimen pasado, sino entrando en una cuenta regresiva. Esa misma noche, Ortega recibió una llamada que no esperaba. No era amenaza. No era orden. «Si quieres que tu familia siga a salvo», dijo la voz, «mañana no vayas a trabajar». Ortega colgó. Se sentó. Miró las copias que había hecho. Por primera vez, pensó seriamente en huir. Pero también entendió algo más oscuro. Huir no borraba lo que ya había permitido. No lo liberaba de las consecuencias, solo las aplazaba. A las 3:12 de la mañana, una detonación lejana despertó al pueblo. No fue una balacera, fue un sonido seco, controlado. Al amanecer, Raúl Medina no apareció, ni en su casa, ni en la comandancia, ni en ningún registro. Solo quedó su camioneta, abandonada cerca del Camino Viejo. Y dentro, en el asiento del copiloto, una memoria USB rota en dos. El mensaje era claro. El tiempo de negociar había terminado. Ortega miró el reloj. Faltaban pocas horas para decidir si obedecía la advertencia o si hacía algo que nunca había hecho en su vida. Decir la verdad. No a medias, no tarde, completa. Ortega no fue a trabajar esa mañana. Tampoco empacó para huir. Hizo algo más lento, más pesado. Despertó a su esposa, le dijo que se llevara el coche y que no regresara al pueblo hasta nuevo aviso. No explicó todo. Solo lo suficiente para que obedeciera sin discutir. Cuando la vio perderse por la carretera nueva, entendió que ya no había marcha atrás. A las 9:47 de la mañana, entró solo a la comandancia. No había nadie. Las radios apagadas, los escritorios vacíos. San Isidro parecía un edificio abandonado, aunque el pueblo seguía ahí, respirando con cautela. Ortega se sentó frente a la computadora vieja del archivo central. Insertó una memoria USB, la única copia completa que había conservado. Durante meses, tal vez años, había sido parte de un engranaje de omisiones. Ahora iba a documentarlo todo en un solo envío. Fechas, nombres, rutas, órdenes verbales, presiones, pagos. No adornó nada. No se justificó. Tampoco se presentó como víctima. Solo escribió lo que había visto y permitido, porque el verdadero punto de no retorno no es cuando te amenazan, sino cuando decides dejar constancia. A las 10:31 de la mañana, envió el archivo a 3 destinatarios. La Fiscalía Federal, un medio nacional con historial de investigaciones incómodas y un correo que Mariana Fuentes le había dejado escrito a mano semanas atrás, por si acaso. Cerró la computadora. No destruyó nada. No borró rastros. Salió de la comandancia sabiendo que el tiempo empezaba a correr en su contra. El primer movimiento fue casi inmediato. A las 11:02 de la mañana, 2 camionetas entraron al pueblo. Esta vez no disimularon. Avanzaron lento, deliberado, como quien no teme testigos. Se detuvieron frente a la comandancia. Ortega no estaba ahí.
lo encontraron caminando hacia el kilómetro 27. El camino viejo volvía a ser el centro de todo. Donde había empezado el silencio, ahora iba a terminar. A unos metros del punto exacto donde apareció el cuerpo de Ernesto Lira Montoya, Ortega se detuvo. No llevaba arma, no llevaba documentos, solo su teléfono. Cuando las camionetas se acercaron, no corrió. «Ya es tarde», le dijo uno de los hombres. «Eso no se borra». «Nunca se borró», respondió Ortega. «Solo se escondió. El disparo no fue inmediato. Primero hubo una conversación corta, tensa, sin gritos. Luego una llamada. Después una orden. El disparo fue único. Seco. Preciso. No hubo levantón. No hubo traslado. No hubo intento de ocultarlo. Porque ya no se trataba de desaparecer cuerpos, sino de mandar un mensaje final. A las 11:19 de la mañana, el cuerpo de Julián Ortega quedó tendido junto al camino viejo. Esta vez, alguien sí llamó. A las 11:24 de la mañana, Mariana Fuentes recibió una notificación automática, archivo descargado. No supo aún lo que había pasado en San Isidro, pero entendió que el envío no era preventivo, era póstumo. En menos de una hora, el caso dejó de ser municipal. La Fiscalía Federal activó un protocolo que llevaba meses sin usarse. El medio nacional publicó una nota preliminar sin nombres, pero con datos suficientes para hacer imposible el encubrimiento. Y el nombre de San Isidro del Monte empezó a circular donde antes no existía. Esa noche, el pueblo se llenó de luces, patrullas estatales, vehículos sin distintivos, personas que nadie conocía haciendo preguntas que nadie quería responder. El cuerpo de Ortega fue levantado oficialmente, fotografiado, registrado. Por primera vez, el kilómetro 27 apareció en un informe completo. En los días siguientes salieron más cosas, más nombres, más rutas, más pueblos similares a San Isidro. El caso de Ernesto Lira Montoya dejó de ser uno solo. Se convirtió en una pieza dentro de algo más grande. Raúl Medina nunca apareció. Oficialmente, sigue como no localizado. Mariana Fuentes fue retirada del caso semanas después, no sancionada, no ascendida, reubicada, pero su informe ya no pudo desaparecer. San Isidro del Monte sigue existiendo. El pueblo no se vació, no se incendió, no hubo justicia completa, solo hubo algo distinto. Memoria, porque en México, a veces, la verdad no cambia el pasado, pero sí impide que el silencio vuelva a ser cómodo. El kilómetro 27 ya no es una brecha olvidada. Ahora tiene una cruz sin nombre y flores secas que alguien cambia de vez en cuando. Nadie habla de eso en voz alta. Pero todos saben por qué está ahí. Esta historia no termina con culpables en prisión ni con héroes intactos. Termina como terminan muchas en este país, con documentos que sobrevivieron a las personas y con pueblos que aprendieron demasiado tarde el precio del silencio.